Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a compartir un conjunto de ideas para procesar datos no estructurados y prepararlos para la inteligencia artificial en sus aplicaciones al mundo jurídico. La inteligencia artificial generativa hoy es una gran oportunidad para muchos ámbitos como el mundo jurídico. El mundo jurídico es uno de los procesos de la humanidad que hoy en día genera una gran cantidad de información que se representa generalmente por medios digitales de archivos que denominamos no estructurados. Son aquellos archivos que se generan, por ejemplo, en papel. Después se lleva a cabo un proceso de escaneado, la gente firma los contratos con firmas autógrafas, después ese proceso genera un archivo que se llama PDF escaneado. También tenemos los procesos que se generan por las aplicaciones informáticas de Word, Excel, etcétera, y que después se exportan a PDFs. También tenemos los archivos que son de tipo Word, que se generan en muchas aplicaciones jurídicas. Y obviamente después tenemos también el mundo de objetos como lo que se genera por la parte jurídica que hoy se denomina, por ejemplo, juicios orales, donde se entregan, por ejemplo, fotografías, audios, videos y también eventualmente todo lo que se genera alrededor de las redes sociales, y eso es parte generalmente de los expedientes jurídicos. Con ese mundo de datos se necesita gobernarlos para después poner en todos estos algoritmos que ahora tenemos, algoritmos que se denominan de inteligencia artificial generativa, porque esto genera información. Es la inteligencia artificial que, además de procesar los datos que ya se han generado, a partir de esos datos generados se pueden generar por medio de algoritmos. La computadora, una vez que ha sido entrenada con elementos, genera información, y por eso se llama inteligencia artificial. ¿Qué genera? Se llama inteligencia artificial generativa. El ejemplo más sonado y puesto en relieve es el ChatGPT, y ahora hay otros muchos más de todos los grupos que tienen sus versiones que no han sido tan conocidas, pero es la misma metodología. Todo esto es uno de los elementos que ahora estamos trabajando, y en este contexto estamos dando talleres, etcétera, para poder gobernar y poder mostrar y transmitir el conocimiento, no del qué, sino del cómo hacerlo, con qué herramientas. Y esto es el proceso siempre que se lleva a cabo cuando queremos aplicar inteligencia artificial en algún rubro, en algún segmento, sector. El sector ahorita es social, jurídico, y siempre debemos tener tres grandes ejes, y estos ejes deben estar en equilibrio. El primer eje es datos. Si una aplicación que se quiera hacer de inteligencia artificial no tiene datos, va a ser imposible entrenar a los algoritmos si no tenemos materia prima para entrenarlo. Otra cuestión es el cómo hacerlo de manera ordenada. Esto se llama una metodología. Hay muchos ejemplos de metodologías, pero la más utilizada hoy por todos los grandes que han estado haciendo aplicaciones es una metodología que se llama CRISP. No daré muchos detalles, pero la mencionaré. Y la siguiente gran
aspecto, herramientas que son un eje muy importante son con qué lo hacemos, con qué herramientas. Esto es muy importante entenderlo porque hoy en día hay demasiadas herramientas ya y lo que es importante es poder usarlas en su forma adecuada y en el momento adecuado. La mejor herramienta es la que se utiliza en el momento adecuado para el problema adecuado. Es lo que voy a tratar de compartir. De la metodología, como les platicaba, siempre es importante entender que si no tenemos orden en un proceso complejo, se vuelve muy, muy difícil llegar a una meta. Por eso, este método que es muy, digamos, viejo en los años iniciales de la información, es un método que ha ido mejorándose y tiene muy, muy eh, bien definidas 6 grandes etapas que es mucho sentido común. La primera es, ¿qué es lo que quieres hacer? El objetivo. Entiende tu problema, entiende el negocio. Una vez que tenemos una meta, digamos, una montaña a recorrer y alcanzar, digamos, ya una vez que tenemos nuestro Himalaya, ¿qué es lo que tenemos que hacer para prepararnos para llevar todo lo que hacemos hacia esa tarea? Y lo primero que tenemos que tener es qué datos tienes. Y una vez que me digas qué datos tienes, pues hay que explorarlos, entenderlos y saber con qué contamos. Es la etapa número 2 que se llama entendimiento de los datos. La tercera etapa es ir preparando los datos que tenemos, acomodarlos, hacerle un análisis de estructura y calidad, mejorar lo que tengan algunas inconsistencias para que sean adecuados a los procesos que queremos aplicar en la siguiente etapa. Y esta es la preparación, que es una etapa verdaderamente estratégica y generalmente ocupa el 30%, 40%, junto con la otra etapa número 2. Generalmente la etapa 2 y 3 aplican muchas fórmulas, herramientas, tecnologías, y eso es generalmente el 60% del tiempo, si no es que más, de un proceso de inteligencia artificial para aplicar algoritmos a un objetivo. La siguiente etapa es, hay muchos modelos ya previamente estudiados, analizados, hay que ver cuál aplicamos y todos los modelos tienen sus ventajas y sus desventajas, sus nichos de aplicación y sus tiempos de respuesta y sus grados de certidumbre. Ahí es precisamente donde tenemos que hacer muchos ensayos. Una vez que hacemos todos esos ensayos, la etapa número 5 pues nos dice, ya hiciste 3, 4 ensayos, dime tus niveles de servicio que quieres, fiabilidad, tiempo de respuesta, volumen, y entonces comparamos todos los modelos en base a esas métricas de comparación y escogemos el que mejor o el que menos mal se comporte. Y la última, pues es ya una vez que tenemos todos los elementos, pues así empaquetar el proyecto, entregarlo con herramientas de uso, con controles de acceso, con herramientas visuales, con reportes, con metodología de procesamiento y de instrumentación cotidiana. Es ya poner en marcha la implementación y la entrega. Bueno, esto es sentido común y ahora hay muchas muy bonitas presentaciones de este tema. De los datos. Los datos en el mundo de jurídico, en general, como estaba diciendo, son formatos que vienen del mundo tradicional del Office, Word, en sus diferentes presentaciones, PDFs generados por Word o por otras herramientas, que se genera un formato PDF que es muy, muy importante porque es un formato portable que se puede ver precisamente sus siglas quieren decir eso.
Y el otro es otro formato que tenemos muchos papeles y con las técnicas de escaneo, con herramientas de escaneo muy rápidas y poderosas que existen hoy en día, se genera de los documentos papel que se tengan en los archivos, se puede escanear y se genera un formato digital que se llama PDF escaneado. Otros de los elementos que han surgido recientemente como elementos de prueba, de auxilio, que se integran a los expedientes, a las carpetas, son, por ejemplo, todas las fotografías que muchas veces, por ejemplo, se toman en las cámaras de seguridad, los audios también que se tienen de muchos elementos y finalmente, pues el video que hoy en día pues es muy común poder ofrecer videos por los grandes adelantos que se tienen en los teléfonos celulares que son cámaras de video profesionales que se pueden tomar entonces fotografías, se pueden grabar y se pueden tomar videos. Por lo tanto, es un elemento importantísimo a poder gobernar. Y finalmente, pues tenemos lo que se genera alrededor de todos los procesos de las ciencias eh, sociales y de todo, que se usa mucho eh, las redes sociales para hacer análisis, encuestas de opinión, no digamos de tendencias, como Twitter, Facebook, LinkedIn, TikTok ahora, etcétera, y que tienen pues muchos formatos, en todos ellos son muy útiles para poder tomar decisiones en ciertas circunstancias jurídicas y por eso también es importante poder gobernar. Entonces tenemos que gobernar todos estos tipos de datos. ¿Y cómo los vamos a gobernar? Pues por eso tenemos herramientas muy poderosas que hoy ya son muy conocidas, casi todas podemos decir que son de código abierto, afortunadamente, y todas estas son relevantes, pero cada una tiene un segmento de aplicación, y por eso es tan importante, y en el próximo taller, los talleres que hacemos, enseñamos cómo manejar Word, cómo manejar PDF generado, escaneado, videos, audios, fotografías, para primero tener el gobierno de los datos, después vamos a tener muchísimos datos, muchísima información, por ejemplo, en un archivo PDF escaneado, que es un archivo de papel, se hace un escaneo y es tomar una fotografía de cada página. Esas fotografías, pues podemos guardar cada fotografía de cada página y después en cada página sacar el texto, etcétera, etcétera. Entonces todo eso va generando muchísima información y una vez que tenemos los textos, tenemos un archivo TXT, ¿cómo le sacamos, por ejemplo, los nombres de las personas que en los términos muy sabios ya se llaman entidades con nombre, NER, Named Entity Recognition, ¿sí? O cómo le sacamos los verbos, los sustantivos, los adverbios, los adjetivos, porque esos son las ideas, son las partes de la oración, part of speech. Y así muchas de esas cosas. Todo eso se llaman técnicas relevantes del procesamiento del lenguaje natural. Hay muchas herramientas y una de las que vamos a dar en los talleres se llama Stanza, es una biblioteca que hizo la Universidad de Stanford de un grupo especialmente dedicado al procesamiento del lenguaje natural en la Universidad de Stanford desde hace muchos años, no solo ahora. Y hay dos, tres herramientas poderosísimas que pues, finalmente son las que están haciendo este cambio disruptivo a través del chat GPT, y es una compañía muy reciente, 4 o 5 años, que se llama OpenAI y que en su primera fase se declaró, como sus siglas lo dicen, abierta, tecnología de inteligencia artificial abierta, aunque ya en su última ya se cerraron, pero en la primera etapa regalaron y ofrecieron bibliotecas como Whisper, que es una de las que también vamos a mencionar, que es súper importante, porque la biblioteca Whisper permite hacer una transcripción de un audio, de un archivo a texto.
se llama transcripción. Eso, por ejemplo, en los juicios orales, en las evidencias de conversaciones, pues hay que transcribirlo a texto. Es una labor muy, muy importante. Eso lo hace esa herramienta y vamos a mostrar cómo se hace. Y otra herramienta muy importante de la inteligencia artificial generativa es poder entender lo que es una imagen, y un video es un conjunto de imágenes, poder entender que cuando yo tengo muchos elementos gráficos, fotografías o imágenes generadas por diseño, describir qué hay dentro de las fotografías, si hay algún tipo de persona, algún tipo de objeto, que es en la playa o el contexto, es entender la imagen, entenderla y después poder generar imágenes con nuestro entendimiento. Esa es una biblioteca que se llama CLIP y esto va a permitir eh, en la inteligencia artificial generativa entender y después generar. Y así con esta otra herramienta que se llama transformadores de oraciones, que es un concepto muy importante que en otras intervenciones platicamos. ¿Por qué son tan importantes los transformadores de oraciones? Que se llama una representación vectorial de una oración, es decir, dado una oración, le asigno un vector en un espacio n-dimensional con n igual a casi 800, 760 y tantos, no importa, pero son como 800, digamos. Cada oración tiene un vector asociado de 800 componentes y dada una estructura de un archivo de oraciones, pues pongámosle 5 o pongámosle 10 oraciones por página, y si tiene 10 páginas, pues tiene 100, y si tienen 50 páginas, pues multiplíquenle y van a ver que vamos entonces a tener una gran cantidad de vectores, porque son un vector por oración, y eso es lo que vamos a meter a un modelo matemático de cálculo vectorial de métricas de las distancias de vectores, y eso va a reflejarse en semántica, en que una oración va a parecerse a otra si los vectores son similares en el mundo vectorial, que es la distancia. Todo esto genera mucha información. Y todo esto que vamos a hacer en el taller, pues no vamos a llegar en este momento a las aplicaciones como ahorita les puedo compartir, ¿no? Por ejemplo, una vez que hemos recibido los archivos, hemos procesado, y hemos llegado a tener el texto, y después hemos llegado a tener las oraciones, y en cada oración los vectores, que se llama la inmersión de los textos en el mundo vectorial, llama embeddings, le dicen en inglés, y hay muchas ya bibliotecas que lo hacen. Una vez que tenemos eso, ¿cómo hacemos servicios? Servicios de transformen de oraciones es lo mismo decir que son vectores de oraciones. Transformer porque es una técnica de transformar un problema de texto en un problema vectorial. Por eso se llaman transformer, y en otra plática dijimos que los transformers son como los algoritmos, los logaritmos, los algoritmos que transforman un problema en otro. Eso hay varias conferencias que ya grabamos. Se las recomiendo en nuestro canal. Entonces, ¿cuáles son los servicios? Por ejemplo, queremos búsqueda semántica. Servicio número 1. Por ejemplo, en el mundo jurídico tenemos muchas evidencias de los jueces que han hecho sentencias, normativas, etcétera. Entonces, yo quiero buscar dentro de todas las sentencias similares a una que yo traigo ahora, para poder decir que en base al veredicto de tal juez en tal momento, pues como este caso es similar, pues debe actuarse de forma similar. Pero ¿cómo voy a buscar esos casos similares en un universo de miles o de millones de documentos que están
escaneados y generados ahora, afortunadamente, todas las instancias jurídicas escanean y tienen formatos digitales. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues eso es una búsqueda semántica, pero también puedo buscar no solamente en las cadenas de caracteres que son los textos, sino ahora con las técnicas de clip y todo eso puedo buscar en las evidencias, archivos gráficos, buscar imágenes, buscar imágenes. Eso se hace gracias a estas técnicas. Ese es el primer servicio, pongamos. Después, el segundo servicio puede ser, por ejemplo, yo tengo un texto, quiero saber, por ejemplo, en las tesis que ahora han sufriendo mucho los tesistas que quieren recibirse. Hay unos programas y lamentablemente muy primitivos de inteligencia artificial, que con eso le pasan ese filtro a esa tesis y tachan de plagiarios porque repiten palabras que en su contexto no son un plagio, sino es un término común. Lamentablemente, y pues quiero después ayudar a hacer un sistema para que los alumnos pasen primero por un sistema más inteligente de inteligencia artificial para que les analice su texto y con eso puedan determinar si va a pasar en el otro proyecto primitivo de inteligencia artificial, que no sé cuál sea, pero es muy primitivo por las experiencias que me han platicado varias personas que han sufrido para poder recibirse. Eso se llama minería de textos. ¿Qué es la minería de textos sobre un texto? Pues agarro los párrafos y asocio los párrafos similares. Eso se llama parafraseo. El parafraseo es expresar una idea con otras palabras. Entonces, dado las, digamos, 1000 oraciones que tiene una tesis, agrupo las oraciones similares por las técnicas que ya les platiqué de similitud semántica, que es agrupar vectores, porque cada oración tiene un vector y asocio los vectores según su cercanía en el espacio vectorial. Entonces puedo determinar cuáles son las ideas estratégicas de la persona, pero ideas, no palabras, como ese código primitivo que me han platicado. No, porque esos códigos mapean palabras. No, las ideas no se expresan por palabras, las ideas se expresan por oraciones. Por eso hay que hacer un parafraseo de las oraciones y eso se llama minería de textos usando parafraseo. Voy a tratar de hacer ese software para ayudar a los estudiantes. Otra de las aplicaciones se llama agrupación semántica. Por ejemplo, en este contexto, y a diferencia de la aplicación número 2, en la aplicación número 2 se hacía sobre un solo texto. Aquí, en la tercera gran aplicación o servicio, se hace sobre muchos textos. Tengo ahora entonces 2 tesis. 2. Entonces quiero ver si uno plagió al otro. Un problema ahora muy, muy sonado y lamentablemente no se ha entendido que el conocimiento debe ser abierto y no debe pertenecer el conocimiento a quien lo expresa, porque si no, tendríamos que pagarle regalías a Aristóteles, Arquímedes, Leonardo da Vinci y solo por mencionar 3 del mundo, gran mundo de sabios que nos han aportado su conocimiento a los seres humanos. Por eso yo opino que no debe existir ese término, porque el conocimiento debe ser abierto. Bueno, la agrupación semántica que yo ahí propongo es, pongamos que tenemos 2 tesis de universitarios o 2 archivos jurídicos o muchos archivos jurídicos. Por ejemplo, tengo una recomendación de una Suprema Corte que es ley y entonces ahí los jueces dan los elementos para juzgar. Y tengo un caso. Entonces quiero ver los elementos que dijo la autoridad jurídica máxima con mi caso,
para ver cuáles oraciones se parecen semánticamente y de esta forma decir que como mi caso tiene estos elementos y estos elementos son los que están en el documento 1, llamémosle la normativa, y mi documento 2 es mi caso, pues entonces demuestro en los alegatos jurídicos, ¿sí?, que yo estoy en el contexto. Pero ¿cómo puedo hacer? Tengo que agrupar en similitud los textos similares de la normativa máxima de la Suprema Autoridad Jurídica con los míos y entonces demostrar que estamos en ese contexto. Lo mismo para imágenes. Eso es agrupación semántica. Ahí se aplica a muchos documentos. Después tenemos otro muy interesante. Por ejemplo, en el mundo legal, tengo contratos, tengo obligaciones, y estoy litigando y tengo 50 documentos de un caso. Y quiero hacer, por ejemplo, un análisis de cuáles son los interlocutores, cuáles son las empresas, cuáles son las fechas, los montos, las obligaciones, los entregables, todos. Entonces le doy a la máquina eso, obviamente a nivel de oraciones, la entreno y con herramientas como Stanza, como Spazi, etcétera, puedo buscar entidades reconocidas que se llaman NERD, pueden buscar frases que tengan cierto tipo de verbos, porque las obligaciones tienen que tener verbos especiales, que tienen que ser verbos vinculatorios, ¿sí? No verbos que no se describa claramente, y etcétera. Pero también puedo tener los sustantivos y puedo tener muchas cosas. Entonces puedo preparar, entender y generar una base de conocimiento de todos los actores, las fechas, los tiempos, los montos, etcétera. Y ya teniendo eso, ahora sí puedo hacer el Alexa de contratos. A ver, Alexa, dime el monto máximo del contrato. Dime a qué compañías estuvieron asignados los procesos, tal. Dime, etcétera. Eso se llama un sistema de preguntas y respuestas. Pues, ¿qué es lo que hace ChatGPT? Lo mismo. Cuando yo le doy una pregunta, le hago lo que se llama a través de un prompt, que es una estructura, que es una celda para poner la pregunta o el texto que yo quiera, pues entonces el ChatGPT y estas herramientas lo que hacen es van y con esa oración que yo le acabo de dar, le genera su vector a la oración pregunta, el query. Ese vector, después tengo una base de datos de miles de millones de vectores. Y entonces le digo, por herramientas de búsqueda vectorial, sácame los vectores más parecidos a la oración o al vector oración que yo te estoy dando. Y entonces va a representar y va a ir a buscar, después genera la representación texto de ese vector y lo va mostrando poco a poco, y eso es la maravillosa respuesta de ChatGPT. Son herramientas con grandes volúmenes de información previamente integrados y entrenados, y lo que hace es busca y lo pone en un cierto orden. Hay mucha sabiduría, claro, está en eso, pero la esencia es vectorizar las oraciones. ¿Y cómo las vectorizo? Pues con las herramientas de Sentence Transformer. Pero ¿cómo saco el texto? Pues hay bibliotecas. Pero ¿cómo saco las oraciones y saco los elementos? Hay bibliotecas. Y precisamente esto es, pues este conjunto, y nada más puse poquitas aquí para, pues, ¿cómo las utilizo? Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en los talleres. Cómo recibir Word, cómo analizar PDF generado, escaneado, etc. Y muy sencillo, en otro video, en otro podcast, voy a mostrar cada una de esas, qué es lo que vamos a hacer en el taller. Pues esto es todo, y creo que en otros talleres y en el canal de Saxa tenemos muchos ejemplos sencillos de Whisper, de Clip, y vamos a subir algunos de Stanza, de Spazi y toda la tecnología que se requiere. Pues esperamos numerosos su asistencia a nuestros talleres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.